Sacarse las mentiras de los dedos, uno a uno, la mano completa, escribir en el teclado, un majonazo, muchas situaciones que les pasan a nuestras manos o dedos podrían afectarlos. Así que vamos a hacer un repaso por cada una de ellas y el doctor Mauricio Janín justamente está con nosotros para esta tarea. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, empecemos por ejemplo con esto de sacarnos las mentiras, porque mucha gente dice, bueno, si me saco las mentiras, ¿esto me puede dar artritis? Bueno, esto es todo un tabú. En realidad, sacarse las mentiras, lo que estamos haciendo es, las articulaciones están compuestas de un líquido sinovial y dentro de ese líquido podemos encontrar ciertos gases o burbujas, para poder entenderlo de alguna manera más fácil. Entonces, a la hora que nosotros movemos nuestro dedo y lo tronamos, esas burbujas explotan, como cuando estallamos los empaques de protección, exacto, y eso es lo que suena. Eso tiene otro dato también bastante curioso e interesante, es que si uno se saca una mentira y quiere volver a sacársela de inmediato, no sale. Y eso es porque ya hemos reventado esta burbuja que tenemos ahí adentro y tenemos que esperar aproximadamente unos 10 minutos para que pueda volver a explotar esa burbuja. ¿Causa o no desgaste de la articulación? En teoría se dice que puede dañar el cartílago y eventualmente podría provocar un desgaste, pero en la práctica no se ve. ¿Okay? Entonces, es una manera de quitarse la tensión poco dañina para el cuerpo. Entonces, se podría hacer. Pero no da artritis, que nos quede claro. No da artritis. Bien, ¿qué pasa con los golpes o majonazos? ¿Qué podrían hacer en nuestros dedos? Bueno, cuando nos golpeamos podemos tener varios tipos de lesiones. ¿Cuáles pueden ser? Podemos tener una fractura en los huesos, como ustedes ven aquí, y cuando tenemos una fractura en el hueso tenemos que dividirla en dos secciones. O nos quebramos aquí, que es donde está la articulación, que son las fracturas más complejas, más difíciles, o nos podemos fracturar aquí en el centro del hueso, en el centro del hueso, donde el proceso de reparación y cicatrización es mucho más sencillo. Otra de las lesiones que podemos tener cuando nos golpeamos es que encima del dedo vamos a encontrar que hay un tendón. Y generalmente nosotros recibimos un golpe aquí y esto genera la ruptura de ese tendón y provoca que la punta de los dedos se nos caigan. Es una lesión bastante común, bastante frecuente, que la vemos en pacientes que practican deportes como el básquetbol, voleibol, en donde tienen su dedo, reciben una bola y tienen una flexión forzada del dedo, entonces se nos pueden romper los tendones. Y lo otro que podría pasar es que se nos vayan a luxar o desmontar las articulaciones, que son estas que están acá. Entonces, todas este tipo de lesiones se ocupan un tratamiento pronto e inmediato para que las secuelas sean las menores posibles. Pero sí podemos recuperar el movimiento de los dedos, digamos, con un pronto diagnóstico. Sí, con un buen diagnóstico, con un tratamiento oportuno y temprano. Y dependiendo de la magnitud de la lesión, que generalmente podemos tener lesiones que van desde leve hasta severas, pero las leves y moderadas generalmente recuperan en unos 90-95%. ¿Qué pasa si hay mucho dolor, doctor, y mucha inflamación? ¿Qué es lo que primero debemos hacer? Porque generalmente lo que hacemos es tomarnos un antiinflamatorio, pero ¿qué sería lo correcto? Lo correcto es, si tenemos un golpe en la mano que es de baja intensidad, nosotros deberíamos de primero estar tranquilos, calmarnos, colocarnos hielo, tomar algún antiinflamatorio, tomar algún analgésico y esperar más o menos unas 24 horas. Si el dolor va incrementando en intensidad. Sí, a pesar de los medicamentos. A pesar de los medicamentos. Vemos que se comienza a poner morada la mano o vemos que ya perdemos la función de la mano. Se inflama demasiado. Exacto. Además. Entonces yo creo que ahí sí deberíamos de buscar ayuda oportuna rápido. Si por el contrario tenemos el golpe y todas las molestias mejoran tomando un antiinflamatorio o un analgésico, pues es un golpe y eso va a pasar. ¿Qué pasa, doctor? Bueno, aquí vemos esta imagen, ¿verdad? ¿Cuántas horas pasamos muchos en la computadora, digitando? ¿Esto trae alguna consecuencia para nuestros dedos? Sí. El movimiento repetitivo de nuestros dedos cuando estamos delante del teclado. Trabajando, sí. Ahora con los teléfonos se ha sustituido mucho lo que es el teclado de la computadora por estar mensajeándonos. Entonces, si nosotros hacemos un movimiento repetitivo, constante de nuestros dedos, podemos tener lesiones. ¿Cuáles? Generalmente podemos tener inflamación de las articulaciones por el movimiento repetitivo, podemos tener una inflamación de los tendones, que son los que se encargan que nosotros podamos abrir y cerrar nuestros dedos, y algo que ya habíamos hablado en otro programa es que podemos tener una inflamación de nuestro nervio mediano
y tener un túnel del carpo. Entonces es extremadamente importante que usemos equipo ergonómico, que usemos nuestro teclado ergonómico, unas buenas posturas, que realicemos ejercicio, o sea, que más o menos cada hora, hora y media podamos detenernos y hacer algunos movimientos así, estirarnos, eso nos va a ayudar un montón, bastante. Ahora, ¿qué pasa con la gente, con las mujeres en general, hombres que hagan oficio también, que pasen haciendo oficio durante todo el día o gran parte de ella y que cuando se acuestan además dicen que aquí como donde pega el dedo, ¿verdad? Es donde les molesta. Eso generalmente, bueno, es por lo mismo, por el movimiento repetitivo de nuestros dedos. Eso generalmente se trata de inflamaciones por ese exceso de movimiento. ¿Cuál es el tratamiento ahí? Generalmente podemos aplicarnos hielo localmente, entonces una forma muy sencilla es aplicar 1 o 2 cubos de hielo, introducirlos en una bolsa plástica y hacernos algún tipo de masaje con el hielo sobre esta zona. Y si eso está pasando, también es importante que aprendamos a disminuir nuestra carga de movimiento, de ejercicio. Si estamos trabajando, si normalmente tenemos que trabajar 8 horas y vemos que estamos extendiendo nuestra jornada a 10, 11 horas porque hay exceso de trabajo, ese exceso lo estamos pagando con ese dolor en nuestras manos y tenemos que aprender a ser mucho más efectivos en nuestro trabajo o buscar otras alternativas para poder hacerlo. Ahora, doctor, bueno, aquí vemos el pie también, ¿verdad? Que sufre consecuencias por un montón de situaciones, pero ¿cuáles serían los tratamientos, digamos, en ambos casos? En ambos casos, bueno, tanto la mano como el pie son muy similares en muchas enfermedades, entonces se tratan de manera también similar. Lo que pasa con el pie es que con el pie nosotros no tenemos movimientos repetitivos de los dedos del pie. Generalmente, ¿de qué se quejan nuestros pacientes? Se quejan de dolor en esta zona de aquí, y eso es lo que nosotros llamamos metatarsalgia, y eso pasa por un apoyo inadecuado. Entonces al pasar eso, muchas veces podemos solucionar el problema con una plantilla, es algo bastante sencillo de solucionar, pero no se da tanto el problema del movimiento repetitivo. Si tenemos el problema de golpes, personas que se les caen, van al gimnasio, se les cae una pesa o están trabajando y se les cae un objeto pesado, podemos tener fracturas que se comportan de manera similar a las la de mano. la mano. Exacto. Ok, y en ese caso entonces todo lo que había comentado anteriormente. Exacto, sí. Aplica igual. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por ampliarnos el panorama de algo que pasa y sucede todos los días con nuestras actividades. Doctor, que pase un feliz día. Muchas gracias. Igual, un gusto. El gusto es nuestro. Son las 9:02, momentos de informarnos con las noticias de cada